Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, depende de la hora que te estés viendo esto. El día de hoy te vamos a presentar la siguiente práctica en MariaDB. Bien, nos conectamos a nuestro gestor y dentro de esta práctica nosotros vamos a conectarnos a, de una base de datos a otra base de datos. Bien, para esto primero vamos a crear nuestras bases de datos. En este ejemplo creamos uno y le vamos a poner de nombre ejemplo 1. Ok. Dentro de ejemplo 1 también va a contener una tabla, pero primero vamos a crear nuestras dos primeras bases de datos. Esta se va a llamar ejemplo 2. Bien, dentro de ejemplo 1 vamos a crear una tabla. En este caso va a contener lo que son cuatro columnas. Aquí ya la tengo prehecha para darle velocidad a esto. La tabla se va a llamar ejemplo 1 y va a contener, como repito, cuatro columnas. Bien, de igual manera también vamos a crearlo en la base de datos ejemplo 2 y aquí le vamos a renombrar ejemplo 2. Bien, ya crearon nuestras dos tablas en las dos bases de datos. Ahora solo hace falta ingresarle los datos. Ahora las vamos a ver en la otra base de datos. Bien, ya teniendo lo que son nuestros datos en ejemplo 1 y también en ejemplo 2, pues vamos a verificar que tengamos pues nuestros datos ingresados. Rápidamente, como aquí estamos en ejemplo 1, vamos a ponerle select Cisco from ejemplo 1. Bien, aquí ya tenemos nuestros datos. De igual manera vamos a verificar aquí rápidamente. Ok, ahora si yo quisiera de ejemplo 2 ingresar o hacer un select a la tabla de ejemplo 1, vamos a verificar rápidamente que eso no lo va a reconocer el gestor o la base de datos, ya que pues es una es una tabla que pues, es no reconocible para esta base de datos. Bien, ahora lo que nosotros podemos hacer es hacer un select, pero en este caso haciendo referencia a la base de datos y a la tabla. Bien, en este caso vamos otra vez a situarnos en ejemplo 1 y dentro de ese ejemplo 1 vamos a decirle ejemplo 1 y en este caso vamos a indicarle con un punto que haga referencia a la tabla ejemplo 1.
aquí nos trae los datos de esta misma base de datos. Y entonces, si yo quiero juntar los datos de esta base de datos con la otra base de datos, entonces tendría que hacer la referencia a la siguiente base de datos, que es en este caso ejemplo 2 punto, y aquí en automático el sistema gestor me reconoce la tabla que hay dentro de esta base de datos, que sería ejemplo 2. Corremos y como vemos, pues aquí ya nos arroja esta combinación de tablas y columnas. Bien, si yo quisiera hacer esto mismo pero que no me repita en los campos, se puede hacer, en este caso con un query tipo union. Unión, en este caso aquí sí tendremos que agregarle el select. Selecciona todo de la base de datos 2 de la tabla ejemplo 2. Y aquí, como vemos, ya no se nos repiten lo que son las columnas y está haciendo el merge de las dos tablas. Bien, ahora si yo quisiera conectarme o hacer pues conjugar todos estos datos pero desde otra base de datos, vamos a intentarlo, vamos a hacerlo. Creamos otra base de datos, pero a esta le vamos a poner el nombre de ejemplo 3. Bien, dentro de ejemplo 3 igual vamos a crear lo que es una tabla. Seleccionamos esta y aquí vamos a configurarle el nombre. Bien, le ingresamos unos datos. Bien, verificamos rápidamente. Y aquí se visualizan lo que son nuestros datos. Bien, ahora si yo quiero hacer un merge junto con los datos de otras dos tablas, en este caso de ejemplo 1 y de ejemplo 2, de igual manera vamos a proceder como lo hicimos en la consulta anterior, pero pues aquí vamos a añadirle algunas cosas. Bien, si yo quisiera hacer un join, en este caso pues solamente sería ser ejemplo 3 join ejemplo 1, hacemos referencia a la tabla de ejemplo 1, volvemos a poner el join ejemplo 2, nos marca en automático esta tabla. Bien, corremos. De igual manera se nos juntaron los datos de las tres tablas, pero si yo quisiera que me diera ese mismo orden que la consulta anterior, de igual manera podemos proceder a hacer un union. En este caso aquí tendremos que añadirle lo que es la tabla, la base de datos. Ejemplo 3 punto ejemplo 3 union, agregamos el out, de igual manera hacemos un select from ejemplo 2, hacemos referencia a ejemplo 2
union all, selecciona todo de ejemplo 1, haciendo referencia a ejemplo 1. Bien. Y listo. Como visualizamos, pues aquí ya nos marca lo que son datos de la base de datos ejemplo 3, ejemplo 2 y de ejemplo 1. Bien. Una herramienta para poder conectar dos sistemas gestores de base de datos. En este caso, el día de hoy vamos a conectarnos a una base de datos. En este caso vamos a conectarnos a pgadmin, que es el sistema gestor de base de datos de Postgres. Aquí nos vamos a conectar a una tabla, en este caso una tabla que se llama Proyecto Recursos Humanos. Aquí la tenemos. Proyecto Recursos Humanos PG. Dentro de esta base de datos vamos a tener las siguientes tablas. En este caso está conformada por tablas dirección, empleados, G de abarrotes, G de alimentación, G de perecederos y G de RH. Y en este caso las que nos interesan, en este caso tenemos lo que es la de dirección y empleados. Rápidamente vamos a ver qué hay dentro de estas tablas. Bien, dentro de la tabla empleados vemos que tenemos unos campos, en este caso que es conformado por el ID empleado. Este va a fungir como una llave primaria. Después tenemos otros campos, en este caso P laboral, departamento, sueldo, número de seguridad social, nombre del empleado, apellido paterno, apellido materno, edad, fecha de nacimiento, grado escolar y el CURP. Ok. Y en este caso pues también vamos a ver lo que es la de dirección. Dentro de esta tabla de dirección tenemos lo que es el ID empleado. Esta columna va a fungir como llave foránea. En este caso va a estar relacionada a la tabla de empleados. Y en este caso pues va a tener también esta relación con la columna calle, número de casa, código postal y delegación. Ok. Además de este sistema gestor de base de datos, también nosotros nos vamos a conectar a este sistema gestor de base de datos. En este caso, aquí tenemos a MariaDB. Y bien, dentro de MariaDB también vemos que tenemos una base de datos igualmente llamada Proyecto Recursos Humanos. Para saber la diferencia de que pues no nos estamos conectando a la misma base de datos, aquí vemos que Proyecto de Recursos Humanos no tiene la PG a comparación de pgadmin. Aquí está. Bien, dentro de aquí también vamos a ver que tiene también las mismas tablas, y en este caso vamos a hacer una consulta rápida para ver que tiene pues los mismos datos. Bien, aquí vemos que también está conformada por ID empleado, puesto laboral, departamento, sueldo, número de seguridad social, nombre del empleado, apellido paterno, apellido materno, edad, fecha de nacimiento, grado escolar y CURP. Y también aquí pues también va a hacer referencia a una llave primaria, en este caso a la tabla de dirección. Bien. El objetivo de esta práctica es hacer una conexión entre estos sistemas gestores de base de datos y que puedan relacionar pues estos datos. Y bien, esta herramienta va a estar hecho con el lenguaje de programación Python. Bien, dentro de Python las herramientas principales que vamos a utilizar va a ser la librería Tkinter. En este caso Tkinter nos va a ayudar a crear nuestra interfase.
En este caso pues Tkinter nos va a dar también las herramientas o los widgets en este caso para crear botones, radiobotones, cajas de texto, y además cabe mencionar que dentro de Tkinter, para poderlo darlo a funcionar, va a inicializarse con el root tk, que es el root tk, es la ventana raíz. Esta ventana raíz nos va a dar nuestro marco de ventana, y en este caso se va a mantener con un root main loop. Bien, además de esto también vamos a necesitar la librería PyODBC, que en este caso PyODBC es un módulo de Python de código abierto que simplifica el acceso a las bases de datos ODBC desde Python. Implementa un API que pues esto lo podemos encontrar dentro de las librerías de Python. Okay. Además también nosotros vamos a manejar lo que es la librería Pandas. ¿Qué es Pandas? Pandas es una librería de Python especializada en el manejo de análisis de estructura de datos. Las principales características de esta librería es que permite leer y escribir fácilmente ficheros en formato, por ejemplo, CBC, Excel y en nuestro caso, bases de datos SQL. Y pues en este caso también vamos a importar MariaDB. Más adelante les voy a decir por qué vamos a importar esto. Bien, para que nuestro programa nos pueda funcionar de manera efectiva, primeramente, independiente del sistema operativo que nosotros tengamos, nos vamos al shell de nuestro sistema operativo, y en este caso tendremos que importar estas librerías para que nuestro editor pueda tener estas extensiones. Bien, en este caso para cada uno de estos vamos a ejecutar el comando. En este caso, si yo quisiera instalar PyODBC, nada más sería pip install PyODBC. Le damos enter y ya nos va a instalar todo lo que tenga que ver con esta librería. Pero bueno, en este caso yo ya no hablo ejecutar porque yo ya lo tengo instalado. En este caso, para ver que ya tengamos pues todo instalado, nada más ejecutamos pylist y nos va a marcar el listado de extensiones que tengamos para poder ejecutar nuestros programas de Python. Bien, además de los que ya había mencionado, aquí tenemos lo que es el de MariaDB. En este caso aquí tenemos una extensión para Postgres, el que vamos a usar, y en este caso también tenemos lo que es Pandas SQL. Bien, después de haber instalado todas estas librerías, ahora sí vamos a poder editar nuestro código. Bien, primeramente en este caso, para poder crear nuestro frame, vamos a ponerle un título. En este caso, en el root, en nuestra ventana, vamos a mandar a llamar una propiedad que es title. En este caso vamos a ponerle conexión Postgres a MariaDB. Y después, dentro de la propiedad config, aquí le vamos a dar lo que es un color. En este caso aquí le andamos dando un color pues en hexadecimal. Bien. Además también de las propiedades que tiene Tkinter, también nos permite dar una geometría o una dimensión, un largo y un ancho. En este caso vamos a manejar un largo de 500 píxeles y un ancho de 500 píxeles. Después tenemos la propiedad Resizable. En este caso aquí yo le pongo 00. ¿Esto con qué? Esto con el fin de que no podamos modificar el tamaño de nuestra ventana, y en este caso pues para mantener la integridad de nuestros widgets. Okay. Posteriormente vamos a inicializar unas variables, en este caso server, donde vamos a indicar pues el nombre del servidor al cual nosotros estamos haciendo referencia. En este caso, para los dos, tanto para MariaDB y para Postgres, vamos a hacer la referencia al localhost. Okay. Después tengo una variable, en este caso database MariaDB, donde va a hacer referencia a la base de datos. En este caso, como habíamos visto previamente, nos vamos a conectar a proyectos recursos humanos. Después tengo una variable en database PostgreSQL, donde nos vamos a conectar a la base de datos de Postgres. En este caso vamos a acordarnos que aquí le diferencia una PG. Okay. En este caso también vamos a declarar una variable la cual vamos a llamar user MariaDB. En este caso aquí el usuario es el root.
En el caso de Postgres, aquí nos vamos a conectar con el superusuario Postgres. Y por último, el password. Los dos sistemas gestores de base de datos utilizan la misma contraseña. En ese caso, aquí la tenemos. Bien, primeramente vamos a conectarnos por medio de ODBC. En este caso, aquí en la variable sn MariaDB, vamos a mandar a llamar mariadb.connect. En este caso, todos los datos que conlleva nuestro driver. Si no, depende también del sistema operativo. En este caso, pues aquí como yo manejo Windows 7, pues aquí me arroja todos los drivers, tanto de 32 como de 64, todos juntos. Y aquí vemos, por ejemplo, en MariaDB el nombre del controlador. Aquí está MariaDB o DBC 3.0 driver. Ok, y en este caso también vamos a hacer lo mismo con Postgres. Y en este caso aquí vemos que tenemos PostgreSQL o DBC driver Unicode. Bien, después de verificar que los datos sean correctos para nuestros drivers, en este caso vamos a también a poner la información de nuestro servidor. En este caso, pues aquí ya inicializamos nuestras variables con estos datos: servidor, base de datos, usuario y password. De igual manera con Postgres. Y aquí les había hecho mención de por qué había importado pues MariaDB. En este caso, pues yo ya tengo el ODBC, no tendría necesidad de importarlo. Pero ¿qué pasa? Vamos a ejecutar el código y vamos a anotar un error. Ok, este problema pasa porque PyODBC no tiene un soporte para un driver de MariaDB, y aunque sea la versión actual, por el momento todavía no han dado pues esa actualización. No hay alguna documentación que soporte eso, así que una alternativa que podamos hacer nosotros es conectarnos de manera manual. Y aquí ya tengo lo que es la cadena de conexión, en este caso de MariaDB. De igual manera, para poder ejecutar esta extensión de MariaDB, igual volvemos a llamar de nuestro shell esta extensión de MariaDB. Y bien, aquí pues es más sencillo. Aquí ya nada más ponemos lo que son igual los mismos datos, el servidor. En ese caso ponemos algo adicional, que es en ese caso el puerto en el que me estoy conectando es el 3308, y los mismos datos. Ok, aquí ya no nos debería de arrojar algún error. Bien, ya que tengamos nuestra conexión, aquí pues vamos a crear unas funciones en este caso para poder dar nuestra funcionalidad a nuestro código. Ahora vamos a darle run. Y bien, aquí ya tenemos nuestra interfase. En este caso, como les había mencionado, tiene una medida de 500 por 500, y pues aquí pues, no lo podemos modificar. Y pues bueno, ¿qué contiene esto? Dentro de aquí va a tener diferentes funciones. En este caso, aquí tenemos una función de limpieza para poder limpiar el panel de salida. El panel de salida simplemente nada más es un elemento texto donde nos va a arrojar todos los resultados de nuestra consulta. En este caso está ubicado aquí. Ok, vamos a tener también una función. En este caso esta función se va a llamar select MariaDB, y pues en este caso vamos a iniciar con vamos a mandar a llamar dentro de la función otra función, que es en este caso el clear text, que es esto nos va a servir para poder limpiar nuestro texto por si ya había datos ingresados previamente, y poder
visualizar los nuevos. Dentro de aquí vamos a mandar a llamar una variable que se llame query MariaDB, en este caso donde va a ejecutar nuestra consulta SQL. En este caso aquí vamos a mandar a llamar select al puesto laboral, a nombre del empleado, al apellido paterno, el sueldo y el ID empleado de la tabla empleados. Okay. Y dentro de esta query va a ser resguardada en una función de la librería pandas. Esta función es el read SQL query. ¿Qué es lo que hace esto? Por medio de una consulta SQL y una conexión de MariaDB, que aquí está, podrá ejecutar pues esta consulta. Ok, dentro de df2 vamos a resguardar pd, va a leer la consulta query de esta variable query MariaDB y de la conexión MariaDB. Bien, y en este caso el panel de salida, que lo tenemos aquí mucho más abajo, vamos a insertarle, en este caso aquí le indicamos un 1.0 para que le indiquemos a ese widget que va a escribir desde el inicio hasta el final. En este caso aquí ponemos lo que es nuestra variable. Vamos a hacer el mismo caso con Postgres. En este caso aquí le cambiamos el nombre y aquí en Postgres vamos a mandar a llamar, vamos a hacer un select a la calle, delegación, número de casa, ID empleado de la tabla dirección. Okay. De igual manera aquí guardamos lo que es la consulta y la conexión a Postgres, y en este caso también vamos a mandar a llamar, pues vamos a insertarlo en el widget de panel de salida. Okay. Y aquí tenemos también otra función, que es en este caso select join. Aquí igual mandamos a llamar dentro de la función clear, y en este caso aquí vamos a mandar a llamar las dos queries, en este caso el select puesto laboral, nombre empleado de la tabla empleados, y aquí también vamos a resguardarlo en df2. Aquí también vamos a resguardar el query de Postgres, y en este caso aquí los vamos a guardar dentro de df1. Y aquí dentro de la variable match, aquí vamos a hacer el merge, en este caso la unión, en este caso de el df1 y del df2. En este caso yo pongo el df1 ya que tiende a ser menos pesado a comparación del df2 y pues puede hacer nuestra consulta mucho más rápida. Y ¿qué es lo que los va a vincular? En este caso vamos a acordarnos que los dos, aunque sean de diferentes gestores de base de datos, tienen como relación pues el ID empleado, tanto de empleados y como de dirección. Okay. Y aquí de igual manera vamos a arrojarlo en el panel de salida, vamos a insertarlo. Ok, aquí rápidamente pues ya esta es toda la funcionalidad de nuestro código, y aquí solamente son los widgets que contiene pues nuestra ventana raíz. En este caso aquí en frame vamos a indicarle un frame. El frame nada más es donde para subdividir o un contenedor de todos nuestros datos. En este caso aquí va a estar dividido por dos frames, en este caso uno de un color un poco más oscuro y uno de un color más claro. El color oscuro es el frame 1, en donde vamos a resguardarlo en el root, que es nuestra ventana raíz, y en este caso aquí va a tener un color hexadecimal. Y aquí en place solamente le vamos a dar pues la ubicación, en este caso pues en el eje de las X vamos a ubicarlo en 0 y en Y, para que pueda abarcar desde el inicio. Ok, y un peso y una altura de 500 y 200. Ok, dentro de este frame también vamos a manejar lo que son los botones de MariaDB, Postgres y el match. En este caso aquí le indicamos con el widget button, va a estar resguardado en el frame 1, va a contener un texto MariaDB, Postgres y match, y va a tener un diseño reset, y va a tener un color hexadecimal y un fondo, en este caso pues para marcar los botones pues de bot y un número de fuente. Ok, dentro del comando aquí va a hacer relación o va a mandarse a llamar pues las funciones. En este caso de MariaDB va a indicar que va a hacer selección a la función de MariaDB, y en Postgres y aquí en match va a ser la selección join, y pues aquí en place solamente se le da lo que es la ubicación. Ok,
Aquí el frame 2, igual este es el frame número 2, y dentro del frame 2 solamente vamos a tener los widgets, en este caso el scroll vert, que en este caso es esta barrita desplazadora, y el panel de salida. Ok, vamos a ejecutar, y como vemos, aquí está mandando a llamar a los datos de MariaDB. El puesto laboral, el nombre del empleado, el apellido paterno, el sueldo y el ID empleado. Se ve un poquito desfasado, pero pues es ya el mismo editor de PyCharm. Así que pues en este caso pues ese es un detalle del editor. Y en ese caso, si ya queremos nosotros hacer el query de Postgres, solamente hacemos el Postgres. Y aquí vemos, nos arroja lo que es la calle, la delegación, el número de casa y el ID empleado de la tabla de dirección. Ok, ahora estos dos vamos a hacer el match. Y aquí ya nos hace el match, el join de todos estos. En total, si hacemos el match de estas dos tablas, nos debería dar 8 columnas, 9 columnas. Pero como estamos haciendo relación al ID empleado, por eso es que solamente pues esta la toma como 1. Y en este caso pues aquí vemos que han sido afectadas 54 renglones y 7 columnas. Y en ese caso pues aquí están todos los datos, y los puntos suspensivos es porque todavía siguen mucho más datos. Bien, por el momento pues esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente.